un poquito de amor para nuestra Odi y largamos. Hola, somos Marco, Aldo y Julia y en este video de Wild Bite visitamos las cascadas de Tangoy. Esta reserva se encuentra a solo 25 minutos en auto desde casa y ofrece caminatas cortas de menos de una hora. Lo que lleva Marco con su mano derecha es una cocina Rocket casera. A diferencia de la isla sur, acá cuesta encontrar lugares donde prender un fuego no esté prohibido. Siempre chequeamos el sitio web oficial de los bomberos para ver si se puede y bajo qué condiciones. En este caso, no requeríamos de ningún permiso para nuestra cocina Rocket. Primero les vamos a mostrar las cascadas Teana, así que vamos para la izquierda. Ahí las tienen, realmente hermosas. Sorprendentemente estaba lleno de monos tití. Uno era tan simpático que lo adoptamos. Ahora vamos a ir a la derecha para ver las cascadas Tangoyo. Lo que se ve ahí es la ruta principal. Como ven, estamos en la ladera de una de las tantas montañas que hay en la zona. Y acá están. Lamentablemente estaban mucho más lejos de lo que pensamos, pero como todo paisaje natural tenía su innegable encanto. Este cartel indicaba que el bosque de pino iba a estar cerrado por tala de árboles, sin acceso al público. La industria forestal es de gran importancia en Nueva Zelanda. Es la tercera actividad económica de exportación más importante del país. Decidimos volver a la otra cascada para comer algo porque ya eran las 3 de la tarde y no habíamos almorzado. Nada de lo que están por ver es gourmet. Solo agarramos lo que teníamos en la heladera que se podía cocinar en una sartén. Que se está preparando el fuego. Esperen, voy a aprovechar para contarles algo. ¿Le han prestado atención al ojo de Aldo? ¿Vieron que tiene algo pegajoso alrededor? Es porque el 28 de julio de este año tuvo un accidente. Una gatita que estábamos y seguimos cuidando, que quizás conozcan de videos como este, en el que tomaba mate, lo rasguñó en la córnea. Antes de que hagan suposiciones, les cuento que es una gata muy buena y tranquila, y Aldo es muy respetuoso con los animales. Seguramente él la tocó sin querer donde estaba lastimada y ella reaccionó. Después de una ida a urgencias y un susto muy grande, podría haber sido gravísimo, volvimos a casa y la señora gata le trajo un ratón a Aldo, como disculpándose por todo.
Aldito le hizo mimos y le dijo que estaba todo bien, que la perdonaba. Estuvimos durante 3 semanas poniéndole un antibiótico en su ojito. Eso es lo pegajoso. Cada 3 horas y llevándolo al médico cada 2 días para asegurarse de que no hubiese infección en la parte trasera del ojo. Por suerte, sanó a la perfección y estos dos siguen siendo amigos. Sí, esa bola de pelos negra es la gata. Continuamos. I still believe I'll see you again. No matter what I got off the ground, for something that matters to me. Estas son las 3 cosas que siempre hacemos antes de irnos. What do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, and suddenly the chances are small. It's like the lottery. I just hope we could stay together. We wait and see. Eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Si quieren ayudar, dejen su me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Muchísimas gracias.